Bueno, amada, la palabra para hoy es restauración de la amada. Entonces yo creo que pongamos disposición bonita a esto, porque es que hemos andado en confusión, llevamos más de 2000 años en una confusión, en una apostasía, y realmente nos robaron la identidad como pueblo de Elohim. Primero lo hizo, obviamente, que durante los primeros 300 años de la vida con el Adón, después de la venida de Yeshua, después de morir en la cruz del Calvario, los apóstoles la pasaron bien tenaz. No fue nada fácil. Y todos, a excepción de Juan, fueron muertos de varias maneras. Fueron sacrificados, fueron, bueno, atribulados. Entonces hoy en día una persona dirá, no, pues qué chévere, yo con tener ya haber recibido al Señor, tengo derecho a vivir bien, recibir abundancia de riquezas y que todo me vaya como en coche. Y eso es una equivocación muy grande. Y más cuando nosotros hemos apostatado, porque todo lo hicimos en algún momento de la verdadera fe. Al pueblo de Israel le robaron la identidad, o sea, quisieron robar la identidad, pero es que no se la puede robar nadie, porque el pueblo de Israel esa identidad se la dio directamente el Adón, Dios. Adón quiere decir Señor. Entonces, luego vinieron unos señores, ¿sí? Ustedes saben que la Iglesia Católica fue creada, fue una asociación que hubo entre un papa en el año 325 de la era cristiana y por un señor, un emperador de Roma llamado Constantino. Esa unión de fuerzas económicas y políticas trajeron como desencadenante el que se creara, porque él era un obispo de Roma, un obispo normal, silvestre. Constantino era el emperador de Roma. Entonces cuando se hace esa amalgama por el poder, como hoy sucede algo parecido con toda la... Detrás del poder se hacen muchas cosas y se mueven muchos intereses. Entonces se funda la Iglesia Católica, Apostólica y Romana porque salía de Roma. Y la única condición que le colocó Constantino para para él convertirse al cristianismo del momento, era decir, pero la primera santa, me va a colocar la primera santa es Ana. Y conocemos a Santa Ana, que era la mamá del emperador Constantino. Fue una condición. Y él empieza a acoger todo, a recoger una cantidad de personas que estaban siguiendo y empezó entonces a suspender los sacrificios que había en el Coliseo Romano en ese momento de creyentes en Yeshua. Porque al comienzo no decían Jesús, ¿no? Jesús fue un nombre que se adoptó porque Jesús, para quienes no saben, y hoy nos toca volver a hacer pedagogía, y la haremos cuantas veces sea necesaria, porque hoy tenemos que honrar el nombre del Adón. Yo quiero que usted me acompañe a Filipenses, el libro de Filipenses, Nuevo Testamento, por favor. Filipenses, capítulo 2. Lo que ahorita lo hablamos, lo vamos a hablar ahorita, está el capítulo 2, desde el verso 5 hasta el 11, dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías. Estoy hablando de la versión Biblia textual. En la Reina Valera dice Jesús el Cristo. Pero sabiendo y haciendo pedagogía, hago un alto ahí. Porque hoy se trata de que muchos que no han entendido, empecemos por honrar el nombre. No sé, el Adón me ha puesto eso en mi corazón en este momento porque tengo una palabra que todavía no la he soltado. Vamos a ver cómo lo permite el Adón. El nombre, en el hebreo no hay J. No hay J. El nombre, por lo tanto, no es Jesús. El nombre es Yeshua. Los nombres no tienen traducción. Tienen significación, sí, pero traducción no. Usted se llama Humberto aquí y se va al Japón, se llama Humberto, y en su pasaporte va a Rusia y sigue diciendo Humberto, ya no le cambian los términos. No tiene traducción. Entonces el nombre de él es Yeshua, pero en el cambio y la tergiversación colocaron Jesús. Y le colocaron Cristos, porque Cristo significa un ungido crucificado.
Y en esa época, cuenta la historia, que había momentos, había por ejemplo, una vez el emperador romano mandó sacrificar gente y estaba desde ahí, desde la entrada de Italia, desde la bota de Italia hasta Roma, habían más o menos 3000 crucificados. Por eso para nosotros no decimos Cristo, decimos el Mesías, porque el Mesías es un título que se le da a un ungido. Únicamente se ungía a reyes y sacerdotes. Entonces por eso nosotros decimos Yeshua el Mesías, que en hebreo sería Yeshua Hamashiach. Entonces nosotros honramos su nombre con su nombre verdadero, porque hay poder en el nombre de Yeshua. Entonces dice, considerad entre vosotros lo que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo es que él, siendo Dios, bajó, tomó forma humana y se hizo como uno de nosotros, y se humilló para venir a pagar el pecado que nosotros hayamos hecho. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es, no un nombre, como dice la Reina Valera, un nombre no, el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Elohim Padre. Empezando por honrar el nombre, porque eso es lo que primero tenemos que hacer, para que nos entiendan muchas personas que a veces llegan por primera vez, pero bueno, ellos no le dicen Jesús, sino es que Yeshua, ese era su nombre. Por lo tanto no es Jerusalén, es Jerusalén. Por tanto no son judíos, sino Yaudí. O sea, el cambio de léxico y de hablar, entonces nos hace a nosotros tomarnos esa... Cuando nosotros empezamos a ser hebreos, el día que nosotros recibimos a Yeshua y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, ese día empezamos a entrar en los vínculos del pacto. Pero no es la famosa disertación de que venga, reciba al Señor y ya usted va a ser salvo, sino que es todo un suceso bien hermoso y maravilloso, el que nosotros vamos a recibirle. Ahora, ¿por qué somos la amada del Señor? Porque en el cristianismo tradicional, ya, por él vino por la amada y somos todos. Y resulta de que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a despertar. Lo que está sucediendo ahorita se llama el despertar de Efraín. Esta noche hablaba algo de eso. El despertar de Efraín es que nosotros como pueblo de Elohim, ya nosotros aquí no nos estamos denominando ni cristianos, ni protestantes, ni evangélicos, nada, porque es que Yeshua cuando vino no vino a fundar ninguna religión, ni la católica, ni la evangélica, ni los testigos de Jehová, nada de eso, ni los pentecostales, nada. Pero esto se diversificó en tantos cultos y en tantas maneras de observar. Tenemos que volver a la fuente original. Cuando usted ve como una congregación como esta, que hay muchas, que es Casa de Israel, que ha vuelto a la fuente, nosotros no estamos como Casa de Israel diciendo es que perdemos a esta iglesia, a la otra, sino que todo el mundo, que hay congregaciones como nosotros, vamos a la fuente directamente que es la Torá. Y sobre la Torá es que estamos recibiendo todo esto. Torá quiere decir instrucción del Señor. Entonces cuando hablamos de Torá estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Estamos hablando del pacto del Adón, estamos hablando de Elohim, de Dios y sus profetas. Estamos hablando del Tanakh. Tanakh quiere decir eso. Y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. Pero bueno, ese era como un preámbulo porque definitivamente tenemos que avanzar en la palabra. Muy bien. Ustedes sí saben que Elohim, nuestro Rey Todopoderoso, es un Elohim. A ver si les voy a contar, gracias. Muchas gracias. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Israel sufrió una división. Nosotros somos producto de haber el Adón desechado a un pueblo.
El Adón desechó y nos desechó en un tiempo, porque nosotros nos mezclamos con otros pueblos. Nosotros vinimos a entender que somos casa de Israel porque en algún momento algo por allá se nos encendió en nuestro corazón y nos decía, no, tiene que haber algo más. Yo no sé, esto tiene que haber algo más. O sea, el Señor a mí me lleva a entender que hay algo más poderoso y más sobrenatural. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, porque mire, yo quiero que usted entienda que las promesas fueron para un solo pueblo, no fueron para todos. Los profetas eran todos hebreos, no había profetas rusos, ni chinos. La palabra y los apóstoles todos pertenecían al pueblo de Israel, pueblo hebreo. Por lo tanto, la palabra, este es un libro hebreo, no es un libro escrito por otro. Entonces, él se escogió para sí un pueblo que le honrase, un pueblo que, dice que de todos los pueblos de la tierra, él escogió al pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel que él escogió, lo escogió para que fuera santo delante de su presencia. Así es que cuando nosotros entendemos el propósito que el Adón hizo en la vida de nosotros, nosotros podemos comprender de que no escogió a todos. Cuando Moisés sacó de la tierra de Misraín, que era Egipto, sacó al pueblo de Israel, fueron ellos. Fue ese el pueblo que él se escogió. Y por tanto dice la palabra, y lo estamos viendo como lo hemos visto por decir algo, en Isaías 56, que todo el que quiera será recibido y será parte de mi pueblo. Pero ¿qué hicieron con el pueblo judío? Lo despreciaron, lo hicieron a un lado, dijeron, no, es que ya los judíos el Señor ya no los quiere, cuando es una falsedad, cuando es una mentira, porque la palabra dice otra cosa muy diferente. Pero cuando vimos que Él escogió un pueblo, y ese pueblo para derramar sobre su pueblo su bendición y su poder, se separó a unas ovejas que somos nosotros y fuimos llamados como un pueblo especial. Yo quiero que usted entienda en Deuteronomio 7:6 hoy. El Adón sabrá cómo nos lleva hoy. Deuteronomio 7:6, estamos por cuenta de él. Siete, 6. Cuando estemos allí me dicen por favor amén. Bien. Dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé, tu Dios. A ti te escogió Yahvé, tu Dios, para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. O sea, el pueblo de Israel no es como todos los pueblos. Por muchos que digan, ah, no, pero Dios es el Dios de todos. Cuando yo estuve y viví en Israel, que ustedes saben, las cosas que me dijo a mí alguien, que les conté donde yo vivía, que me dijo el anciano que vivía allí, me dijo, bueno, ¿y tú crees en Dios? Y le dije, pues claro, ¿cómo voy a creer en Dios? Se me llenaba la boca porque yo era líder de una comunidad cristiana en Armenia. Y claro, y me hizo una pregunta hermosa. Y hoy cobra toda la vigencia. Me dijo, ¿y cuál es tu Dios? Me dijo, no, pues Dios, le dije yo, y dijo, no. Porque dioses hay muchos. Los budistas tienen dioses. Los sintoístas tienen dioses. Los indígenas tienen dioses. ¿Cuál es su Dios? Entonces yo siempre cuento este testimonio y digo, y me puse a pensar, está hablando como es del nombre. Digo, no vuelva a decir Dios, porque Dios proviene del griego Deus, y Deus proviene de un Dios que se llama Zeus. Entonces no vuelva a decir Dios, me dijo. O si va a decir Dios, diga mi Dios tal. ¿Cuál es su Dios? Entonces, claro, a mí se me infla la boca en ese momento. Digo yo, Jehová de los ejércitos. Y me dijo, uy, no, esa no existe. Oigan al otro, ¿cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que Jehová no existe? Y me dijo, mi hermano, ¿usted no sabe que Jehová es una latinización de la palabra Yahvé? Entonces me quedé yo así, quedé mirando para el páramo. ¿Cómo así? Sí, primero que todo me enseñó, la J no existe en el hebreo. Por lo tanto, cuando Dios, para que me entienda, se le apareció a Moisés, no le pudo haber dicho yo soy Jehová.
No le dijo eso. Le dijo, yo soy Yahvé, porque mi nombre es Yahvé. No Yahvé, sino Yahvé. Soy el que soy. Me ha mandado a ustedes Nidia, bienvenida. Shalom. Shalom. Entonces cuando llegas tú a entender esto a profundidad, dices, ¿cómo así? Cuando ves que Jehová es una latinización, dice, entonces empiezan a decir, entonces hasta dónde, empezando por el nombre nos metieron en un cuento. Y estando en Israel, empiezo a conocer muchas verdades. Y digo, ah caramba, entonces esto no es como lo que yo pensaba. Y yo que me creía pues es que el líder más avesado pues porque había hecho todos los cursos de teología y etcétera, etcétera. Y resulta que no. Resulta que me doy cuenta de cuán equivocado estaba, que el nombre de Jehová, no, pues, ese Dios no existe, que ella ve, que no es Jesús, sino que es Yeshua, y yo me estaba enredando, y, oye, entonces nos echaron una mentira muy grande, pues. Y empieza una búsqueda en mí, que me conduce necesariamente a buscar en las sendas antiguas, como lo dice Ezequiel, como lo dice Jeremías. Cuando dice que buscar las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas, cuando nos está diciendo que volvamos a la fuente, y entonces empiezo a trasegar en la palabra y a ver que la raíz hebrea se va convirtiendo en esa rica savia, y que nos habían metido una mentira tan grande. Y empiezo a entender, porque la palabra entonces me hace entender que la salvación no es para todos, y eso sí que me dio duro. ¿Cómo que la salvación no es para todos? No, para todos no es la salvación, sino para aquellos que son hijos del Rey de Reyes, los que obedecen mis mandamientos. Y no solamente eso, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, yo soy como... Pero resulta de que esa escogencia, si usted ve Juan 15:16, no la hiciste tú, porque el libre albedrío no existe, ¿no? Eso de que no, yo tengo el libre albedrío de escoger. Hecho carretazo también echado, ¿no? Que dice el Adón, nos dice a nosotros, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Cuando usted se queda ahí mirando y dice, ah caramba, entonces yo no me escogí, pues no, usted no tiene la potestad, usted no es más que Dios. Esa potestad solamente le pertenece a Él. Y empiezas tú a guerrear con ese tipo de cosas, a saber que fuiste escogido por Él, y que hay unas vasijas que son para la destrucción, vasijas, que nosotros somos vasijas, esas vasijas de barro, y otras para honra, que son sus hijos. Y entonces yo empiezo a decir, no, pero me parece muy injusto. No, eso sí me parece justo que me regalen. Hacen mi manita. Empiezo yo a pelear con eso y a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que la salvación no es para todos? No es para todos la salvación. Si usted va allí, por favor, a Romanos 9. No sé, hoy es una cosa diferente. Hoy es... El Adón quiere hoy hablar de cosas que conocemos mucho, pero que hay que ministrar como para conocer, ¿no? De nuevo. Para recordar, porque es que entre más recordemos, más nos vamos llenando, sobre todo de la identidad. ¿Por qué somos? Porque un día yo me sentí llamado por el Adón a saber que soy un escogido. Claro, nos afirmamos más. Entonces en Romanos 9, capítulo 9, dice aquí, dice, y lo voy a leer bien desmenuzadito desde el 1, dice, digo verdad en el Mesías, no miento, dice Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón. Está hablando Pablo, está escribiendo él. Ustedes saben que la columna vertebral de la Brija de Achá es el libro de Romanos. Porque desearía yo mismo ser anatema del Mesías, o sea, ser maldecido por él, ¿cierto? Perdón, ser anatema del Mesías por mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. O sea, había una contienda que Pablo tenía en su corazón. Quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, escuchen, él lo tenía claro, los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos no son sino del pueblo de Israel, la adopción, la gloria, los pactos
y la promulgación de la ley, de la Torá. Las ordenanzas y las promesas son de ellos. No son ni de los gentiles, ni de los franceses, ni de los españoles. Los pactos son solamente para ellos. Se los dio únicamente a ese pueblo especial que ahora eres tú que has sido llamado. Tú recibiste un llamado en tu corazón. Tú no estás aquí porque tú te propusiste un día de que eso como que me gustó. Porque es que el llamamiento lo hace es Él. Así nosotros hayamos vivido una vida, quién sabe, perdida, revolcados, quién sabe, en el pecado. Pero si tú tienes el sello de Él, y tú, como dice Efesios 1, del 3 al 5, que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, no te le vas a perder. Porque es que tú no eres ese cuerpo que tienes ahora. Tú eres quien lo habita. Porque ese Ruach, ese Espíritu Santo, ese Espíritu tuyo, perdón, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Elohim, de Dios, fue dado por Él, es ese aliento de vida que está en nosotros ahora, pero fue escogido por Él desde antes de la fundación del mundo. Ya existíamos, nosotros no vinimos a existir aquí cuando nacimos, ya existíamos desde hace mucho tiempo, muchos años, desde antes de la fundación del mundo. Eso lo consigues tú en Efesios 1, del 3 al 5. Pero sigamos adelante porque quiero que avancemos en esto. Dice, entonces, ¿de quiénes son los pactos de la promulgación de la Torá? Las promesas son del pueblo de Israel. No son del pueblo colombiano, ni el argentino, ni el panameño, ni el haitiano. No. Pero tú sí puedes entrar a ser parte del pueblo de Israel, como somos nosotros ahora cuando hemos entendido el pacto. Cuando hemos entendido la bendición, cuando después de habernos equivocado tantas veces y habernos dado contra las paredes y habernos parado en la cabeza, tal vez, un día el Adón, el Señor, nos dice, bueno, ya, ven para acá, ya déjate de estar bebiendo, estar con viejas, ya déjate de estar molestando con eso, que te necesito acá. Y ese día empieza Él a hacer un trabajo, que después la gente empieza a decir, este es fulano, que mantenía bebiendo allí con viejas, o esta no es la fulanita allí que andaba esa vida por ahí parando en la cabeza. Y mira, esas cosas solamente las hace Él. Empieza a realizar su obra. Él empieza a hacer una transformación y un cambio, pero es Él, no somos nosotros. Nosotros estamos convencidos de que somos nosotros que hacemos las cosas, y es Él en nosotros obrando. Mire, el espíritu, el Ruach que Él te dio a ti, tú tienes una cosa especial que es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo de Elohim. No tenemos un espíritu humano y lo otro es el Espíritu Santo, pero cuando está ese chip ahí metido, eso es como el GPS, el GPS. Usted no se le puede embolatar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha sido escogido para salvación, así usted se vaya y se revuelque lo que quiera, te va a sacar de las mechas. Mañana, pasado mañana, en algún momento te trae y te dice, venga, no juegue más, venga para acá. Te necesito, porque para eso fue que te formé y te hice. Y ya nos saca del mundo y nos hace vivir una experiencia diferente, que es con sus pactos y sus promesas. Y estando aquí sí que nos damos cuenta de la bendición. Y sí que nos damos cuenta de sus maravillas, de sus milagros, y sí nos damos cuenta de que esto no es un cuento de hadas, sino que estamos viendo milagros y maravillas en nuestras congregaciones. Estamos viendo sanidades, estamos viendo colapsar muchas cosas, porque es que Él sí prometió eso para su pueblo. Dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, de los israelitas está hablando, ¿cierto? Según la carne vino el Mesías, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Empezamos allí a mirar una disertación de ese Romanos 9 y a entender cosas de que, empezando por eso, de que todas esas promesas son para el pueblo de Israel. Así es que, si yo no hago como Ruth, ustedes se acuerdan que Ruth le dijo a Noemí que iba a estar con ella, y te seguiré donde quiera que sea, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. O sea, ella dejó de ser moabita para convertirse en una mujer israelita. Porque aquí no es de que, no, ahora yo era católico y ahora soy evangélico.
Siguen las mismas, mi hermano. Ahora yo era evangélico, pero ahorita yo soy testigo de Jehová. Siguen las mismas, mi hermano. Tienes que convertirte en pueblo de Israel. Porque es que la palabra le habla es a un pueblo específico, ¿sí? Y continúa la palabra diciendo de cosas tan hermosas, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni porque son descendientes de Abraham, todos son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada de descendencia. Miren, Abraham tuvo dos hijos, vamos a recordarlo rápido, que se llamaban como Isaac e Ismael. Pero el de la promesa era Isaac, no era Ismael. No todos lo son, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver cómo él empieza a escoger a unos y a otros, para bendición, y a otros no. Y finalmente nosotros estamos viendo acá dentro de todo esto, que vamos a adelantarnos aquí al versículo de 10, que dice, y no solo esto, sino también al concebir Rebeca uno de Isaac nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habiendo hecho lo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obra, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces usted dice, empieza a preguntar, bueno, venga, espere. O sea que están en el vientre de su mamá, y resulta que Dios a uno aborrece y al otro lo bendice, sin haber hecho nada malo, como así. Entonces ahí es donde usted se empieza a preguntar cosas, y dice, entonces si eso es para esos descendientes de Israel, no todos son escogidos para salvación. Y sigue aquí, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? Y dice, de ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. O sea, yo me compadezco del que a mí me provoque. Eso es lo que está diciendo. O sea que él se va a compadecer, a tener misericordia de lo que él quiera, de quien quiera, porque él es soberano. Que me parece muy injusto, va, dígaselo a él. Contienda con él, porque yo esa respuesta no se la puedo dar. Pero sí dice, así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Usted se puede parar en la cabeza, hacer donativos, regalar 1 millón de mercados, y si el Señor no quiere compadecerse y no lo tiene como hijo, chao. Entonces diremos, ay, ahí es donde uno se empieza a preocupar, ¿cierto? Porque hay gente que cree que es haciendo obras, con eso obtiene la salvación. Entonces voy a hacer esto y hacer estas otras obras porque es que yo quiero la salvación. Y resulta de que no es así. La situación aquí es diferente, es porque nosotros somos salvos y somos pueblo escogido del Señor, hacemos buenas cosas. No es que nosotros tenemos que hacer cosas para ser salvos, no. Aquí es al revés. Porque tú y yo somos escogidos, nuestra obligación y nuestro deber es ser misericordiosos, ser generosos, ser dádivos. Ese es el fruto que tú debes dar. Y sigue la palabra allí, hablando en el 17, porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en la tierra. O sea, él es el que sube a reyes, subió al Faraón, lo bajó y todo lo que quiso. Y finalmente él está diciendo en el versículo 20 que no alterques con él. No le digas al Señor, me parece injusto. ¿No? Lo que yo sí sé es que si tú eres fiel a sus mandamientos y sus ordenanzas, tú vas a recibir cosas muy especiales de él y sobrenaturales. Pero tenemos que pegarnos a su palabra. Tenemos que entender que tenemos que volver a las raíces hebreas. Mira lo que está diciendo allí el 20. En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria? A los cuales también llamó a nosotros, no solo entre los judíos, sino también entre gentiles, etcétera, etcétera. Bueno,
Quería hacer esa acotación porque es que muchos estamos pensando eso. O sea, ha hecho escogencia. A unos para honra y otros para deshonra. A unos para ira y otros para salvación. Pero resulta, mis hermanos, que usted y yo somos simiente del Mesías. Nosotros fuimos escogidos para salvación. Vamos por favor allí a Deuteronomio 26, 18. Esto sucedió hace muchos años, casi 26, 18. Dice así: y hoy Yahvé te ha hecho aseverar que has de serle su pueblo especial, como te había prometido, y que obedecerás todos sus mandamientos, a fin de que Él te elebre sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y gloria, y seas un pueblo santo para Yahvé, tu Dios, según lo prometido. Muy bien. Lástima que esto es un tela para cortar por todos los lados, pero voy a tratar de ser hoy más concreto en esto. ¿Quiénes han estudiado la diáspora acá de los que están acá? ¿Quiénes saben qué es la diáspora? ¿No? ¿Poco? No, yo sé que tú sí, pero aparte de Humberto, de Claudia, de Alba, yo sé que también Daniel y Joana. ¿Ustedes han estudiado la diáspora? ¿Sí? ¿La entendieron? ¿Sí? ¿Bien? ¿Un poquito? ¿Sí? Revivimos ese momento. ¿Por qué es un pueblo especial el pueblo de Israel? Bueno, no nos están colocando en tiempo así con línea de tiempo. Y me parece que esto es importante porque es un pueblo especial, es por esto, mis amados. Miren, resulta que ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto. Esa esclavitud estuvo 430 años en Egipto. Primero llegaron allá Jacob. ¿Ustedes se acuerdan de José? Que lo habían vendido los hermanos. José era uno de los hijos de Jacob. Y tenía que ser así para que luego ellos llegaran allá y pudiera José rescatarlos. Jacob tuvo 12 hijos, para que ustedes vayan entendiendo. Ustedes ven en ese mapa de ahí que dice Asher, Neftalí, Hashem, Efraín, Gad, Rubén, Judá, Simeón. Ahí está, en ese mapa ahí están los nombres, mira, de los 12 hijos de Jacob. Aquí está, esto se lo han enseñado a ustedes, yo creo, ¿cierto? Quienes han ido. Cada uno de sus hijos conformó una tribu. Y esa tribu es una de las 12, cada una es una de las 12 tribus de Israel. Muy bien. Hasta ahí va todo perfecto. Entonces ellos entraron a la tierra de Misraim, de Egipto, y allá fueron esclavizados. 430 años estuvieron en Egipto. Y cuando salieron finalmente, que Moisés fue por ellos y que en medio de todas las maldiciones que el Adón declaró sobre Egipto, porque cada una de las plagas que entró a Egipto respondía a cada uno de los dioses de Egipto. Eso luego no sé si de pronto se lo han explicado, pero bueno. Cada una de ellas respondía al pueblo, a los dioses egipcios. Finalmente, cuando mueren todos los primogénitos y se le muere el hijo a Faraón, ¿qué dice? No, ahora váyanse. Porque Dios estaba con ese pueblo de Israel. Entonces muchos yo recuerdo que alguna vez me dijeron, pero es que me parece muy injusto. Y los niños, entonces todos los niños primogénitos se murieron allá en Egipto, sí. ¿Por qué? Él lo ordenó. Contienda. Porque es que ese faraón estaba en pelea con el pueblo de Israel. Y resulta de que el pueblo de Israel es la ñaña de sus ojos. ¿Ustedes por qué creen que los judíos, ahí como los conocemos, es uno de los estados más fuertes económicamente, después de que fueron perseguidos, porque ha pasado muchas veces y no han podido destruir ese pueblo? Y nosotros ahora que estamos anexados a los pactos como casa de Israel, mucho más. Ellos salen, duran 40 años en el desierto, yo lo expliqué un día así como muy rápido,
pero porque me dijeron, háblenos de la diáspora. Resulta de que llegan al desierto. En el desierto Dios, Elohim, se torna, se carga con ellos porque muchos no creyeron que había una tierra donde fluía leche y miel. Duran 40 años. Esa generación se acaba todos los que salieron de Egipto porque Dios necesitaba renovar lo que entraría otra vez a la tierra prometida. Y entran, pero ya los hijos de ellos, de los descendientes. Y estando allí, a cada uno le distribuyen. Y entonces es distribuido, como ven en ese mapa, son distribuidos las 12 tribus y les dan un sector en cada una, allá en Israel. Pasa el tiempo, se levanta primero ya después de jueces, levantan un rey, que quieren el rey, levantan al rey Saúl, que era lo que el pueblo quería, y resulta de que el Saúl, ahí está Saúl, y Saúl era un hombre muy altivo, muy prepotente. Para finalizar, él de todas maneras persiguió a David, que era un ungido de Elohim, y lo persiguió porque ya Elohim, Dios, le había dado a David el trono. Finalmente muere Saúl, para decirles muy rápido, como dice la vez pasada, sube el rey David. Ustedes saben que el rey David fue alguien grande, como rey de Israel, y después de que sube él allí, hay un hijo de él que se llama Salomón. Le estoy hablando como en la dimensión para que me entienda. Yo quiero llegar a que usted entienda porque usted es pueblo de Israel. Y Salomón resulta de que antes de morir tenía un hijo que se llamaba Roboán, y tenía su servidor, su ayudante y un ministro que había allí de la palabra, se llamaba Jeroboam. Y existe allí una división porque resulta de que Roboán, el hijo de Salomón, empezó a tener rudeza con el pueblo. Y resulta de que Jeroboam, que es el otro, el ministro, resulta de que a él se le da un profeta, parte de un talit, lo parte en 12 partes y le entrega 10 partes a Jeroboam. Dice, tú tendrás estas 10 tribus y estas otras 2 serán para Judá, Judá y Benjamín. Y viene la división de Israel, es lo que se conoce el día de mañana, o en un futuro se va a conocer luego como el reino del norte y el reino del sur. Habían 2 reyes. Entonces cuando usted está estudiando la palabra dice, y había un rey en Jerusalén, y el otro dice, había un rey en Israel. La casa de Israel estaba hacia el norte, conformada por 10 tribus, y la casa de Judá estaba al sur, conformada por 2 tribus, Judá y la tribu menor de Benjamín. En el año 722 antes del Mesías llegan los asirios, invaden la parte norte de Israel y se llevan a todos los de la casa de Israel del reino del norte, que su capital era Samaria, Somrón, y se los llevan y nunca jamás regresan. Nunca jamás lo regresaron y ellos empiezan a esparcirse por toda Europa, Italia, Portugal, España, suben hasta Rusia, hasta lo último, hasta Irán. En Irán también hubo también, y hay todavía por allá hebreos que todavía guardan los pactos y las promesas. Esos de la casa de Israel, que se les dice efraimitas o casa de Jacob, nunca. ¿Por qué se les dice efraimitas? Porque ellos son descendientes de Efraín, o sea, se les dice efraimitas porque son hijos de José, cuando estaba en el exilio, cuando estaba allá. Entonces él tuvo un Efraín, y Efraín lo constituyó primogénito. Entonces nos dicen los efraimitas, pero es la casa de Israel. Luego en el año 168 a.C., llegan los babilonios e invaden la parte sur de Israel. Y se llevan a todo el pueblo de Judá para Babilonia. Y allá es donde conocemos que para allá se llevaron a Daniel, Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera, y los tienen esclavizados. Pero ellos regresan. Finalmente, Nehemías, ellos vuelven a la parte sur de Israel y vuelve otra vez la casa de Judá allá. Pero la casa de Israel y todas las 10 tribus jamás volvieron. Nunca volvieron. Ellos empezaron a hacer
a vagar, a vagar, a vagar. Y se mezclaron con los pueblos. Y dice la palabra del Eterno que como empezaron a participar en tantas cosas, con otros dioses, a perder identidad, dice, ustedes saben que Dios es un Dios divorciado, dice que le dio carta de divorcio a la casa de Israel, no a la casa de Judá. A causa de eso, de su adulterio espiritual, de irse a adorar también otros dioses donde estaban y hacer otras prácticas que no eran las del pueblo y lo que él quería. Finalmente, es esparcido tanto que llegamos nosotros y encontramos, yo les decía en estos días que estamos en la casa de Humberto y Claudia, que les contaba que ellos fueron los que se inventaron el agiotismo en Italia. En Italia habían guetos por ahí en el año 1400. Esos guetos encerraban a los hebreos, no podían trabajar, pero ellos se inventaron que el prestar plata a cierto interés, ellos iban a vivir de eso. Y se inventan los préstamos. En España, en el año 1492, los reyes soberanos de España, Isabel la Católica, y el rey era, ¿cómo era que se llama el rey? El rey de España en ese momento, me escapa el nombre. Sé que la reina en ese momento le ayuda a Cristóbal Colón con la cuestión de Cristóbal Colón era judío, entre otras cosas. En todo caso, en España dan orden de salida de España a todo aquel que atente contra la fe católica, porque había muchos hebreos en España, muchos judíos también, y entonces ellos empiezan a atacar al pueblo judío porque dicen que estaba en contra de la tradición católica. Y dicen, si ustedes quieren que nosotros les demos una carta de perdón, váyanse para allá, para las Indias Orientales, o sea, para acá, para América. Hay un señor Cristóbal Colón que los está llevando en unos barcos. Y esos conquistadores vinieron a esta tierra. Y muchos de ellos eran sefardíes, eran hebreos, que llegaron acá y acá conocemos apellidos nuestros que nosotros desconocemos que son de origen hebreo. Por ejemplo, aquellos que están terminados, uno de ellos, por ejemplo, los terminados en Z, como Hernández, Rodríguez, Vélez, etcétera, hay una cantidad de nombres. Usted empieza a encontrar, y usted se mete en Google y dice, no apellidos sefardíes reconocidos por el gobierno español, o que usted, si usted quiere tener la ciudadanía española, y usted encuentra más o menos 5.400 apellidos. Nosotros somos una mezcla de ese pueblo de Israel que se mezcló. Aquí llegó a América esa mezcla de gente hebrea y nosotros perdimos la conciencia de eso. Porque muchos de los judíos que estaban también en España fueron obligados a hacerse católicos so pena de muerte. O tenían que salir de España. Cuando tú vuelves a las sendas y tú empiezas a entender por qué tú eres pueblo de Israel, porque nosotros somos como esa descendencia de él, que entendemos que esta palabra ya es una palabra diferente a la que a mí me hablaban, empiezo a entender el poder del Adón sobre nuestra vida. Resulta de que ahora estamos abocados a unos tiempos difíciles, en que es el tiempo de las definiciones sobre nosotros y sobre nuestras vidas, siendo nosotros un pueblo hermoso, como está en Deuteronomio 4, 20, creo que vamos allí, Deuteronomio 4, 20. Se nos olvidaron cosas como esta, por ejemplo. Pero a vosotros Yahvé os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que llegarais a ser para él pueblo de su herencia, como hoy se ve. Entonces dice, bueno, pero entonces yo cómo hago para saber si yo soy por allá como israelita. Usted no necesita saber nada. Eso es una cosa que él ya ha puesto en tu corazón. Pero dice la palabra, que si llega un día en que tú la puerta de las ovejas, como pueblo de Israel, es Yeshua. Cuando tú le reconoces a él como tu Señor, tu Elohim y Salvador, entras a ser parte de los vínculos del pacto. Cuando tú haces lo que hizo Ruth, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Cuando tú
haces esa aseveración con todo tu corazón y empiezas a caminar en sus pactos, la cosa es diferente. En Juan, capítulo 10, Juan 10, desde el 1. Yo siempre hablo de este tema porque creo, no sé, siempre es importante a veces que nos vuelvan a recordar cositas. Y me parece esto tan fundamental, porque a veces se nos olvida, pero si ustedes vieran la presencia que hay de lava en nuestras vidas por esto. Dice desde el 1, en verdad os digo, está hablando Yeshua, Jesús, pues para algunos de los que todavía los llaman por el nombre grecorromano. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. De ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Dice, esta alegoría les dio Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y el 7 dice, volvió pues a decirles Yeshua, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Allí, en este momento nos está diciendo Yeshua, yo soy la puerta de las ovejas. Toda la casa de Israel y la casa de Judá finalmente tendrá que entrar por Yeshua, reconociendo que Él es. Y aquí no va a entrar, hay una cantidad de puertas. Cuando lleguemos a la época del final de la ira, usted va a encontrar que cada uno entra por una puerta especial. Pero ya usted no va a encontrar la puerta de los católicos, la puerta de los testigos de Jehová, no. Va a encontrar la puerta de las tribus de Israel. Y Él te ubicará en la tribu a la cual tú perteneces. La puerta de las ovejas es Yeshua. Él ha constituido en nosotros un pueblo muy especial. Ahora, cuando tú entras a través de la puerta que es Él, vuelves a entrar en los vínculos del pacto como pueblo de Israel. Entonces la gente dice, ay no, sí, entonces que soy cristiano. No. O sea, tienes que quitarte ese esquema. Estamos viendo el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, pero es que aquí el propósito aquí es verte con la mentalidad hebrea que realmente tienes. Y yéndonos a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Desde el 12. Y le está hablando a la gente que Pablo estaba siguiendo. Está diciendo, en aquel tiempo estabais sin el Mesías. 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías y apartados de la ciudadanía de Israel. O sea, no éramos ciudadanos de Israel. Ya entendimos que la puerta de las ovejas es Él. ¿Y cómo hacemos para ser israelitas? Porque mucha gente dice a uno, oiga, ¿y ustedes son hebreos ahí? Sí. ¿Somos pueblo de Israel? Sí, porque entramos por la puerta de las ovejas, que es Yeshua. Dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, o sea, no eran para nosotros cuando estábamos todavía sin Él. No teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, o sea, chao, mi gente, porque los pactos y las promesas son solamente para el pueblo de Israel. Dice, pero ahora en Yeshua, el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Así es que, entonces ya Él cogió y con ese hecho nos constituyó que ciudadanos de Israel. En el versículo 19 más adelante dice, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Elohim. O sea, somos pueblo de Israel.
¿cierto? Que habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mesías. O sea, nosotros hemos vuelto a los vínculos del pacto porque lo reconocimos. Él es la puerta de las ovejas. O sea que cuando usted hace eso, usted ya entra en una dimensión muy diferente. Y usted sella eso cuando usted recibe la Tevilá, recibe ese bautismo en el nombre de Yeshua, que es nuestro Salvador. Ahí entras tú en los vínculos del pacto y empieza a suceder algo muy especial en la vida de uno. Empieza a verse con una mentalidad diferente a la de todo el mundo y empezamos a ver cómo se empieza a mover él de una manera distinta. Empezamos a actuar de una manera distinta, empezamos a ser hijos de una manera diferente. Nosotros ayer teníamos una exposición muy hermosa en Armenia y hubo revelación de parte del Adón, muy hermosa. Pero porque entendimos y somos sensibles a su voz. Y esa sensibilidad a su voz hace que nosotros nos movamos de una manera distinta. Yo, allá, quienes estuvieron allá el día de ayer, saben cuántas cosas hermosas y poderosas sucedieron porque cuando le creemos a Él, no creemos en Él, sino que le creemos a Él, vemos las cosas en una dimensión muy distinta. Nosotros sabemos que si Él se apartó del pueblo de Israel por un tiempo, este es el tiempo en que Él está restaurando. Les decía ayer, dentro de todo lo que hablamos, y haciendo las fechas, la connotación de las fechas, que en el año 2009 terminó la maldición de la casa de Efraín, que somos nosotros, la casa de Israel. Porque resulta de que Él allá, y lo estamos hablando para no hablarlos tan largo, en libros de Oseas y Jeremías, dice que Él se divorció de la casa de Israel, como les decía ahora, porque se fue a adorar a otros dioses, otras cosas. Duró hasta el año 2009, las que pasó, según la suma de los jubileos y los años que estuvimos viendo el estudio ayer, que fue muy bonito. De ahí para adelante, nosotros estamos observando que lo que nos falta ya para el fin es muy cortico. Estamos andando en el año 5791 de la era del Mesías, ¿no? Pues de la era del calendario hebreo. Calendario hebreo, el calendario de Gilel. Pero haciendo ese movimiento y sumando, haciendo la suma y la resta sobre el calendario, encontramos que realmente estamos viendo en el 5991. Cada era dura aproximadamente 1000 años. Cada día, dice la palabra, para Elohim es como 1000 años para nosotros, y 1000 años y un día, y 1000 años como un día para Elohim es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, eso se va multiplicando cada vez que sube. La realidad es que les decía yo ayer, que esta última era empezó, la forma como nosotros contamos el tiempo, con la caída de Adán y Eva, la salida del Edén. De ahí empezó a correr el tiempo como lo conocemos. Que el tiempo nos ha enseñado el Adón a verlo de manera atemporal, en una línea de tiempo flotante, que a veces no entendemos la palabra, que son todas cosas tan enredadas que están diciendo. Lo único cierto, mis hermanos, es que nos venían diciendo desde hace mucho tiempo, estamos como en el final de esto, ya está para acabarse. Pero ayer, en el estudio, nos pudimos dar cuenta de que sí estamos en el fin de los tiempos. Que posiblemente, según el calendario de lo que veíamos allá, posiblemente no estamos más allá de 9 años. No estamos allá. Y que Él vendrá. Y que para nosotros no vendrá como ladrón en la noche, pues estudiamos nosotros en Tesalonicenses, sino que si nosotros vamos conociendo los tiempos y los movimientos, vamos a saber muy bien estar preparados. Que esto que está pasando hoy en día con la pandemia y todo este tipo de cosas, es un plan del enemigo para colocar sobre nosotros la marca sobre la cual nadie pueda comprar, ni vender, ni trabajar. ¿Recuerdan que hay algo en Apocalipsis de eso? Ese es un tiempo difícil. Yeshua está por volver. Ahora, Yeshua es Elohim mismo. Porque hay otras congregaciones que dicen, no, es que Yeshua es como un profeta, es que Él es mi Padre y yo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dice el Padre lo hará.
yo lo haré. Y por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo la dimensión de Yeshua, que Él es todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, ahorita estamos viendo en Romanos 5, que tenemos que darle la gloria a Él, perdón, Romanos 9, 5 decía, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entendemos perfectamente que lo que Él está preparando es un pueblo, preparándolo para esa segunda venida. Yo me atrevo a decir que este pueblo separado para Él lo está moviendo de manera muy especial. Yo no encuentro en ninguna otra parte de la palabra cosas diferentes a lo que se ha hablado, se ha dicho. ¿Usted cree que cuando usted salga a la calle y le digan, muéstrame el carnet de vacunación? Ah, no puede entrar al restaurante. Muéstrame su carnet de vacunación, no le podemos vender. ¿Usted no cree que en Apocalipsis a usted le están diciendo algo parecido? Actualmente, la humanidad se está moviendo bajo 3 direcciones económicas. Hay 2 agendas mundiales. La Agenda 2030, que está movida por el Papa y unos élites, y otro que está movido por otro grupo de gente que está conformada por George Soros, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y esos son los que se constituyen hoy en día como lo que hemos conocido como el nuevo orden mundial. Es que la gente entre dentro del nuevo orden mundial. Todo esto que está sucediendo es un plan para sojuzgar la gente, de verdad que sí. Claro, el virus existe, pero desafortunadamente tenemos que saber qué dirección es la que está tomando el Eterno hacia su pueblo espiritualmente. Muy bien, para nosotros en este momento tenemos que tener claro, yo quiero que tengas claro algo que me parece que esto debe estar sobre nuestro corazón y sobre nuestras vidas de una manera hermosa. Apocalipsis 13, del 16 al 17. Sí. Gracias, mi hermano. Apocalipsis 13. Del 16 al 17. Del 16 al 17, sí. Dice así. Ya sea a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, que les pongan la marca en su mano derecha o en su frente. Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento, deduzca. El número de la bestia, que es el número de hombre, cuyo número es el 666. Bueno, eso es un número de hombre, quiere decir hombre. Pero esa es la marca. Entonces cuando usted empieza a ver cosas como esta, cuando usted empieza a ver que movimientos como este, en el que estamos nosotros, están siendo cancelados en YouTube, en el Facebook, cuando uno sube algo y usted pronuncia la palabra vacuna, pronuncia algo en contra del nuevo orden mundial, te mochan el canal. Ya no están. Porque uno está exponiendo lo que está pasando. Y nos hemos convertido prácticamente en los enemigos del nuevo orden mundial. Porque como te estamos abriendo los ojos, hoy me hubiera gustado tener una palabra como más liviana, en que digamos nosotros, sí, el Señor es bueno, yo te amo, Señor, ven con un milagro. Esas cosas son muy lindas. Pero mi pueblo perece, dice la palabra, porque le falta conocimiento. Y si nosotros no abrimos los ojos del entendimiento, y las personas, a nosotros como atalayas y como siervos del Adón, el Adón nos va a reclamar. ¿Por qué no hablaste? Por ahí hay comunidades que les están exigiendo a sus seguidores que tienen que vacunar. ¿Qué digo yo? Eso es decisión de cada uno. Yo aquí no puedo decirle a usted, no se vacune, no, eso es decisión personal. Pero lo que yo sí puedo hacer a usted es hablarle y decir lo que puede suceder y lo que no puede suceder. Usted toma su decisión. Pero la realidad es que estamos viviendo tiempos muy difíciles en que el Adón a nosotros nos tiene tremendamente, sí, eso es tremendamente, porque definitivamente la parte importante de todo esto
es que si usted está inscrito en el libro de la vida, a usted no lo podrá atacar el enemigo, ni lo podrán buscar, ni le podrán hacer nada, absolutamente nada malo, porque es que su presencia está contigo y conmigo. Dice allí, cuando tú fuiste apartado para salvación y vida eterna, finalizamos con este Efesios, capítulo 1, pues para que recordemos. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, quien nos bendijo. Y esto lo he repetido muchas veces, lo he ministrado, pero yo no sé por qué hoy me tiene ministrando esto. Dice que nos bendijo tiempo pasado, bendijo en los cielos, con toda bendición espiritual en el Mesías. O sea, eso lo hizo. 1:3. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos escogidos antes de que existiera el planeta Tierra, las estrellas y todo cuanto existe. Como les decía al comienzo, usted no es ese cuerpo, usted es el que lo habita. Fue el Adón, Dios el que colocó ese soplo de vida en usted. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, habiéndonos predestinado, o sea, fue su plan, en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Usted no cree que si usted fue escogido por él es amplio y poderoso para hacer de usted lo que él quiera. Él lo puede hacer. Él aún tiene cosas hermosas y maravillosas que hoy él quiere decirle: tú eres pueblo de Israel, yo por ti voy a jugármela del todo, y del todo es del todo. No va a ser por un momentico nomás, sino que va a haber cosas tremendas. A ver, nosotros en la palabra encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:2, Primera de Tesalonicenses 5:2, pues como está lloviendo, pues aprovechamos. Algo que me pareció que es importante. ¿Se acuerda que había una vez que le decían a uno, es que va a venir, la venida del Señor nadie sabe? El Adón, el Señor tiene una palabra que dice, el día nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Se los dijo a sus discípulos, porque qué tal que le hubieran dicho, eso está en Hechos capítulo 1, qué tal que le hubiera dicho, ¿cuándo vas a venir? Que le hubiera dicho, más o menos para ir dentro de 2020 años. ¿Qué hace la gente? Se para en la cabeza. Dice, no. Él dice, ni siquiera el Hijo del Hombre, pero él en su forma de Hijo de Hombre, pero en su forma atemporal sí sabía. Porque ya luego encontramos acá en Primera de Tesalonicenses 5, el verso 2 dice, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces como el dolor a la que está en parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y aquí hay algo lindo que dice, pero vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque nos va a hacer conocer, ¿cierto? Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijas del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos, pues como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Miren, definitivamente cuando uno va despertando, yo sé que de pronto he hablado cosas hoy, que de pronto la gente dice, venga, es que me están hablando un poquitico enredado. Yo no sé por qué en algunos hermanos, yo sé que otros lo entienden perfectamente. La realidad es que yo pienso que si nosotros nos entregamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestro ser, yo puedo llegarles aquí a hablar de todo el conocimiento de la palabra que yo pueda
mínimamente conocer. Pero aquí lo que se trata es de que nosotros lo obedezcamos a Él. Ya somos pueblo de Israel. Ahora lo que se trata es que tú y yo le busquemos de corazón. Cuando tú te postras y cuando yo me postro cada mañana, y le digo, Padre, aquí estoy, perdona mis pecados, porque los he cometido. Dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si en ese postrar yo le estoy reconociendo a Él como mi Señor y estoy pidiéndole que me limpie y me lave con su sangre preciosa, Él lo va a hacer. Pero hay una cosa hermosa que dice que los hijos del Señor no son los que escuchan solamente, porque hay muchos que van a las congregaciones solo por escuchar, sino que hacen lo que Él está diciendo. Eso es como cuando papá nos está diciendo a nosotros, pórtese bien, mi hijo, salga temprano, llegue temprano, y establece unas reglas. Él ha establecido unas reglas en su palabra. Yo les puedo hablar muy bonito y tal vez usted comprender cosas enredadas tal vez en la palabra, que ahora no las entiende, pero que luego con el tiempo Él te va a ir abriendo el entendimiento. Pero el entendimiento solamente te lo abre a través del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, cuando tú empiezas en adoración y alabanza. Cuando tú llegas en la mañana, te postras y dices, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Yo te amo a ti, te necesito en mi vida. Reconozco que no soy nada, pero yo le exalto a Él. Y tú que te quebrantas en llanto y le estás diciendo a Él que te llene de su Santo Espíritu. Miren, ustedes no se imaginan las cosas tan maravillosas que ustedes empiezan a ver. Y más, si ustedes hacen, por decir, un ayuno, no para, como les he dicho algunas veces, para ver usted qué consigue, a ver si le hace el milagrito, porque no le podemos torcer la mano a Dios. Pero cuando usted llegue y dice, Señor, voy a ayunar para ti. Y ese día está usted en adoración, en alabanza, en oración a Él. Ustedes no se imaginan cuando se empiezan a reventar cadenas de opresión en la vida familiar, profesional, afectiva, sentimental y económica. Cuando usted empieza a exaltarlo todos los días y lo último que usted hace en la noche es volver allí. Y Él empieza a escucharlo. Y Él empieza a inclinar su oído y a decir, caramba, este hijo o esta hija que tengo sí me ama. ¿Usted cómo sabe que su hijo o su hija le ama? Se lo demuestra en obediencia, en expresiones afectuosas. Porque es que solamente nos volvimos nosotros solamente para pedirle a Él. Ya somos pueblo de Él. Yo les podría estar ministrando eso, que ya somos pueblo de Él. Nosotros ya no necesitamos sino acercarnos al trono de la gracia y decirle, aquí estoy, Padre. Y vamos a empezar a movernos dentro de una dimensión diferente. Mire, hay una cosa que en hebreo se llama el yetzer. Cuando usted empieza a cambiar su mentalidad. El yetzer nos está hablando de nosotros de cosas diferentes. Dice que la fe es ver lo que no es como si ya fuera. Les voy a decir esto porque yo sé que muchos están necesitando de una ilustración como la que les voy a dar. ¿Quién de usted aquí no tiene dificultades ni problemas? Dárse la mano el que no tenga ningún problema. Sí, porque si no la tiene, esto no es para usted. Todos tenemos dificultades. Usted tiene sueños, ¿cierto? Usted tiene, dice la palabra en Salmo 37, deleítate en Yahvé y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Si tú entras y te deleitas en Él, y más nosotros ahora que le hemos recibido como nuestro Salvador, pues el que le hemos reconocido como nuestro Salvador, cuando tú te empiezas a deleitar, a orar y a obedecer, porque hay muchos que se convierten en solamente oidores, pero tú empiezas a obedecer, Él es vivo, Él es real. Tú todos los días, eso que quieres, supongamos que tú quieres, por decir algo, presentaste una hoja de vida en tal parte y quieres que salga bien, o quieres un buen empleo, tal vez. Dice la palabra, mire, Jacob cuando le multiplicaba las ovejas, es porque él colocaba 2 varas en el abrevadero, dice la palabra, y las desmondó, y empezó y cerraba, yo me imagino que él cerraba sus ojos, y él con los ojos de la fe, eso lo veía así tuquio, de esos corderitos listados y moteados, que era la paga que le iba a dar Labán a él.
Yo supongo que él, supongo, ya esto, porque la manera como lo hacía me hace suponer que eso era así. Cerraba sus ojos y él veía lo que no es como si ya fuera. Y veía eso lleno de ovejitas y de corderitos listados y moteados. Pues resulta de que llegó a tener más que Labán, su suegro, que era el que lo estaba, era el papá de Rebeca y de Lea, de Lea y Raquel. Lo mismo usted quiere ver milagros en su vida, usted vea lo que usted necesita. Cierra sus ojos y véalo como si ya fuera. Cuando usted en la parte final dígale, Señor, esto que estoy viendo es lo que yo quiero para mi vida. Y te lo pido en el nombre de Yeshua, porque su palabra dice, todo lo que pidas en mi nombre, yo os lo daré. Entonces cuando usted empieza todos los días a clamar, eso es clamar. El clamor es diferente a pedir. Dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas profundas y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas es diferente a que tú pides. El clamor lleva lloro, el clamor lleva que tú estés allí, Señor, por favor. Eso es clamar. Clamar es que lo estés haciendo constantemente. Cuando tú lo haces en la mañana y tienes ese clamor, Señor, esto que tengo, esto que estoy viendo con los ojos de la fe, es lo que yo te lo pido en el nombre de Yeshua. Ya estás haciendo dos cosas. Primero, lo estás moviendo en el Yetzer, el mundo espiritual del Yetzer, que es lo que se habla en hebreo. Estás llamando lo que no es como si ya fuera. Lo estás viendo con los ojos de la fe y estás llamándolo en el nombre de Yeshua. Pero si a eso le agrega que tú debas siendo fiel a su palabra y a todo lo que él hace, resulta de que ahí se cumple otro parámetro que lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan. Primera de Juan 3, el 4, perdón, el 13, el 23, el 22. Aquí lo hemos ministrado. Esa es la otra fórmula. Entonces ya sabemos, ¿no? Llegamos allá y decimos, y recibimos de parte de él, ¿de quién está hablando? Del Adón, ¿cierto? Del Señor. Cualquier cosa que le pidamos. Escucha, ¿qué está diciendo? Que vamos a recibir de él cualquier cosa que le pidamos. ¿Usted tiene sueños? ¿Tiene visiones? ¿Quiere que él le responda? Dice que pidamos a él porque guardamos sus mandamientos. Dice, y recibiremos de parte de él cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante él. Entonces cuando usted está siendo obediente, cuando usted empieza a hacer lo que él ya está pidiendo que hace, él simplemente dice, tómalo. Él no se puede negar a su palabra, a lo que él ha prometido. De él son los pactos y las promesas para sus hijos, para nosotros como casa de Israel. Entonces cuando tú tienes eso en tu corazón y tú ves eso con los ojos de la fe, lo colocas en una dimensión que se llama Yetzer, es un mundo sobrenatural, y tú empiezas a pedirle y a clamarle a él así, usted en menos de lo que usted piense empieza a recibir respuesta. Pero usted tiene que hacer lo que él quiere que usted haga. Usted no puede estarle pidiendo a él algo, pero eso sí, usted no le obedece. Usted no guarda sus mandamientos. Usted es una persona mentirosa, fumador, empedernido, bebedor, etcétera, porque entonces él va a decir, no, venga. Mi palabra dice que porque te doy las cosas, porque guardas y obedeces mis mandamientos. Entonces cuando yo empiezo a ser grato delante de él, simplemente él empieza a hacer también. Porque te estás deleitando en él, ¿cierto? Como dice Salmo 37. Deleítate en mí y yo te concederé los anhelos de tu corazón. Eso se lo dice aquí, son los pactos y las promesas. Es para el pueblo de Israel. Por eso es que muchas veces dicen, pero yo no sé, es que a mí el Señor como que no me escucha, pero resulta de que no lo siento, no sé qué pasa, es para los sensuales, como dice la palabra, pero resulta de que los pactos y las promesas no es a causa de que usted y yo lo sintamos, ay, yo no sé, yo no sentí esa alabanza, no. Allí nos está diciendo él que él está con nosotros porque tú estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. En Hechos, por favor.
Hechos capítulo 2, verso 39. Esto lo está hablando en el momento en que están en los judíos, porque eso estaba sucediendo en Israel. Dice Pedro, el 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hablando del pueblo de Israel. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. La promesa es para ti y para mí, es para nuestros hijos. Si nosotros nos identificamos como pueblo de Israel, las promesas son para nosotros. Esas promesas y pactos, todo lo que Él ha prometido, cuando tú vas siendo obediente a su palabra, y Él sabe lo más mínimo de tu corazón, Él conoce lo más mínimo. ¿Se acuerda que Él sabía qué pensaban de Él cuando estaba en alguna parte? Sabía cuando hablaban y cuando tenían pensamientos malos acerca de Él. Él sabe tú qué piensas. Conoce tu corazón. Nosotros le podemos esconder a todo el mundo, pero Él no. Tú puedes esconder en tu corazón muchas cosas, pero Él no. Pero cuando tú decides creer, cuando tú le dices a Yeshua que Él es el Adón de tu vida, Él va a transformar tu vida de una manera sobrenatural. Y vamos a vivir tiempos sobrenaturales. Y aquí tenemos nosotros ejemplos de vida y ejemplos milagrosos, de milagros y maravillas que ha hecho en la parte financiera, en la parte profesional, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos aquí. Porque Él, puede que no nos la sepamos toda, pero si tú a Él tienes adoración y alabanza y le crees, vamos a ver cosas tremendas. Yo veo, por ejemplo, aquí a Rubiel. Rubiel está con nosotros y Rubiel hizo el Adón, hizo su milagro con esa cirugía, corazón abierto, todo lo que pasó, todo lo que ha sucedido, y está vivo. Y Él lo tiene con vida para su gloria y su honra. ¿Y cuántas personas aquí no ha hecho milagros y maravillas? ¿Qué pasó con tus ojos? Ya, el 3 tengo la otra revisión de la... Vamos bien. Excelente. ¿Ya me puedes ver? Sí, claro. Para la gloria del Eterno. ¿Sí? Y estamos viendo aquí a Daniel, que después de estar en la UCI, después de llevarlo en esa situación, y que oramos y clamamos por él, y a su esposa, estuvieron con COVID y él estuvo en la UCI con esa situación de diabetes y todo. Aquí está. Él nos protege, Él realmente quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero cuando tú decides creerle a Él, Él obra para ti. Porque es que esto funciona así. Dice que para el que cree, todo es posible. Para el que cree. No solamente creer en Él, sino creerle a Él, de que Él lo hará. Que Él nos trabaja de una manera diferente. Vemos aquí, por ejemplo, a Alba Lucía. Ustedes saben que Él la sanó a ella de la esclerosis múltiple, y aparte de eso le había dado una embolia pulmonar, que eso es prácticamente mortal. Y la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central de la mielina. Yo he conocido muchas pacientes que se han ido y ella está ahí con vida. O les he dicho el testimonio mío, que después de tener yo un cáncer de tipo avanzado, después de estar en tratamiento oncológico y todo, el Adón me sanó de cáncer. Entonces, tenemos que creerle a Él de manera sobrenatural. Entonces, mire, pueblo de Israel, yo quería traerles el mensaje hoy de tranquilidad, de que ustedes, que todos nosotros estamos aquí por obediencia al Adón. Yo no vine a decirles otra cosa diferente a que seamos esos testigos fieles, porque Él nos ha dicho que seamos testigos en Armenia, en Pereira, en Medellín, en Bucaramanga y hasta en lo último de la tierra. Y ser testigos de Él es dar testimonio. Pero yo los reto hoy a que si usted hoy tiene una dificultad que no ha podido vencer, si usted ha tenido algo que usted ha tenido un anhelo en su corazón, yo lo llamo hoy a que usted cierre sus ojos en este momento. Vamos a colocarla en las manos del Eterno. Cierre por favor sus ojos en este momento. Ese anhelo que usted ha querido, esa solución a esa dificultad de una manera justa,
que usted ha pensado. Téngalo en su mente, véalo en su mente. Con los ojos de la fe va a empezar a ver su problema, ese problema que tiene, esa dificultad o ese anhelo. Empiece a verlo con los ojos de la fe, empiece a verlo resuelto. Empiece a verlo resuelto ahora. Visualícelo, téngalo en su mente, en su corazón. Por un momento, y voy a orar por ti en este momento. Téngalo en su mente como si ya estuviera resuelto, como si usted hubiera conseguido lo que usted le ha pedido y le pide al Eterno. Abacados. Señor, aquí están tus hijos hoy. Mira lo que hay en su pensamiento. Tú dices en tu palabra que tú nos das los anhelos de nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Yeshua HaMashiach que mires, Señor, este anhelo de estos tus hijos, porque tú has prometido pactos y promesas para tu pueblo Israel. Que hoy nos presentamos como pueblo tuyo santo y colocamos delante de ti esta promesa, Señor. Colocamos delante de ti este anhelo, Señor, de esta solución a estas dificultades o estos anhelos. Hoy, Padre amado, Señor, yo vengo a ti, Señor, para que tú mires el corazón de cada uno, que mires ese anhelo. Declaro que tú, Señor, obrarás de manera sobrenatural en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de tu Hijo Santo y maravilloso, que hoy, Señor, hay milagros y maravillas en la vida, Señor, de muchos de quienes estamos aquí, que vamos a ver tu gloria reflejada, Señor, en nuestras vidas. Hoy declaro solución de dificultades y hoy declaro que tú, Señor, nos llevas a una dimensión sobrenatural. Somos tu pueblo y aunque no entendemos muchas cosas tuyas, lo único que te podemos manifestar es el amor que tenemos hacia ti. Y a decirte que nos ayudes y nos guíes. Amado Santo, gracias porque lo que ellos tienen en su pensamiento, tú lo has recogido en este momento, como ese recoger de promesas para que tú derrames bendición sobre ellos y respuesta sobre sus vidas en el nombre de Yeshua. Amén. Abra sus ojos, por favor. Esto parece sencillo, pero así son las cosas del Adón. Cuando uno va, que ustedes lo han visto mucho, que yo he colocado mis manos sobre un enfermo y ha sanado, no soy yo el que lo sana, sino el creer en él, y cuando coloco mis manos sobre él, es el Adón el que lo hace. Hemos visto sanidad y maravillas. Yo he orado por muchas personas, ya no recuerdo ni cuántas, pero sí he visto obrar muchos milagros del Abba. Y sé que hace obras y milagros, no porque crea yo que soy tal vez el más pequeño. El único grande es Él, y jamás quisiera yo robarle la gloria y la honra al único que la merece. Yo soy nada más que un instrumento en sus manos. Y soy como ese burrito. El día que el Adón, les he dicho eso,